Y lo hacemos hablando de los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, que celebran la decisión del juez federal del Distrito Norte de California, que bloqueó la medida del gobierno del presidente Trump que ponía fin al estatus de protección temporal, el TPS. ¿Recuerdan? Al aire estábamos ayer cuando anunciábamos esta información. El fallo pone en pausa la orden emitida por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, por Kristi Noem, que establecía que el beneficio debía expirar la próxima semana, dejando a cerca de 350,000 venezolanos en riesgo de deportación. Nuestra corresponsal, Alessandra Martí, nos tiene más detalles y reacciones sobre esta noticia. Alessandra, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, y Dania, son buenas noticias para la diáspora venezolana, aunque hay muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿esta pausa protege solo a 350,000 venezolanos? ¿Y hasta cuándo pueden permanecer en el país? En la moción, el juez habla solo de este primer grupo sin mencionar a los otros 250,000 inmigrantes que tienen protección hasta septiembre. Sin embargo, según abogados consultados, aunque de forma expresa el juez no lo especifica, ambos grupos estarán protegidos por el momento hasta octubre de 2026. Vamos a ver el informe. Imagínate que en la comunidad venezolana este juez es un semidios, o sea, después de Dios, él. Los venezolanos con TPS que iban a perder su estatus la próxima semana no se tienen que ir del país y pueden seguir trabajando, al menos por el momento. Como comunidad que quiere hacer bien las cosas acá en este país, nos cayó de maravilla esa noticia, ya teníamos fe de que eso iba a ser así, porque en verdad creo y tengo la certeza de que los buenos somos más. El juez federal Edward Chen en California bloqueó temporalmente la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que buscaba terminar con el TPS para 350,000 venezolanos. Según el juez, esta medida podría causar daños irreparables a miles de familias y afectar gravemente la economía del país. El tribunal considera que la acción del secretario amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costar a los Estados Unidos miles de millones en actividad económica, perjudicar a la salud pública y a la seguridad en las comunidades de todo Estados Unidos. Chen también desestimó los argumentos del gobierno, afirmando que no existe evidencia de que los beneficiarios venezolanos representen un riesgo para el país ni que estén vinculados con grupos criminales como el Tren de Aragua. En la medida en que el gobierno sostiene que existe una amenaza de la pandilla Tren de Aragua de Venezuela, no ha demostrado que ninguno de los beneficiarios del TPS Venezuela sea miembro de la pandilla o tenga vínculos con la misma. De hecho, los demandantes han presentado pruebas que, aunque la banda Tren de Aragua es una poderosa organización criminal en Venezuela y en otras partes de Sudamérica, no hay pruebas de una presencia estructurada u operativa en Estados Unidos. Según el documento de la Corte, los beneficiarios venezolanos del TPS tienen un nivel educativo superior al de la mayoría de los estadounidenses, presentan altas tasas de participación laboral, contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía y a la seguridad social y presentan tasas de criminalidad más bajas que la población general estadounidense. Pero, ¿hasta cuándo podrán permanecer en el país? Hasta octubre 2 del 2026. En el fallo de 78 páginas, el juez habla solo de 350,000 venezolanos, sin mencionar a los otros 250,000 inmigrantes que llegaron antes de 2023, protegidos hasta septiembre. Sin embargo, aunque de forma expresa el juez no lo especifica, ambos grupos estarán protegidos por el momento hasta octubre de 2026, ya que mantiene vigente la decisión del exsecretario Alejandro Mayorkas. La decisión del juez es postergar los efectos del vacatur y de la terminación dictada por Kristi Noem y, en consecuencia, establecer que lo que se mantenía vigente era la extensión establecida por Mayorkas el 17 de enero del 2025. Beneficiarios de TPS celebran la noticia, aunque con prudencia. Se ganó la primera batalla, pero aún todavía faltan más. Y reconocen que se trata de una segunda oportunidad para todos los venezolanos. Porque les da una segunda oportunidad al que
al que no aprovechó hacer las cosas bien, al que no introdujo su asilo antes de ese año permitido, el que ni siquiera ha solicitado un TPS. El abogado John de la Vega advierte que esta moción podría ser apelada por la administración Trump y recomienda explorar otras vías legales para garantizar la permanencia en el país. Y ciertamente veremos apelaciones por parte de los abogados del gobierno dentro de muy poco. Y claro, la Corte de Apelaciones tiene la jurisdicción y el poder para decidir si la decisión que ha tomado el juez Edward Chen es correcta o no. Pero bueno, lo importante en estos momentos es que de manera temporal las personas están protegidas, pero que al mismo tiempo sigan buscando otras alternativas migratorias para poder conseguir ese camino a la residencia permanente, que creo que es el objetivo de la mayoría de los tepecianos. Según la organización del Caucus Venezolano Americano, todas las personas que entraron al país antes del 31 de julio de 2023 pueden registrarse para obtener el TPS, ya que todos los procesos están en vigor. El costo es de $80 por persona. Soy Alessandra Martín desde el sur de Florida. Regreso contigo a los estudios. Y Dania, feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Alexandra. Feliz tarde también para ti. Para ampliar este tema, para conversar sobre él, quiero darle la bienvenida en Washington a Leopoldo Martínez Nucet. Él es fundador del Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas y ex consejero del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Leopoldo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y Dania, siempre un inmenso placer retornar a este espacio contigo. Leopoldo, lo primero que te preguntaría en relación a todo esto del TPS, y por qué he visto que escribes en tus redes sociales, ¿ha sido este un esfuerzo conjunto, un trabajo mancomunado de varias organizaciones? Es un trabajo, es un colectivo, verdaderamente es una colaboración fabulosa, y Dania, la solidaridad que se ha encontrado de grupos de migrantes que aglutinaron a los beneficiarios de TPS en el pasado. La Alianza Nacional TPS se creó en el año 2017 cuando los hermanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Sudán y Nepal en la primera administración Trump tuvieron que enfrentar una situación también de revocatoria de sus protecciones migratorias y ganaron en las cortes. Y se han sumado, además de ello, imagínate, logramos la representación legal de la American Civil Liberties Union, ACLU. ACLU, bueno, para los que estamos en esto y sabemos, inmediatamente ya inspira respeto. Entrar a una corte federal de la mano de ACLU es mucho. Esa es la organización histórica de mayor significación en la defensa de los derechos civiles, derechos constitucionales, derechos humanos. Allí estuvo el magistrado Thurgood Marshall, pelearon de la mano de Martin Luther King, todo el movimiento de los derechos civiles, y tienen una estructura de apoyo al migrante, porque la defensa del derecho del migrante es hoy día parte del capítulo de los derechos humanos, y ellos lo han entendido así. Y ahí sumamos también en esa representación legal al Instituto de Política y Derecho Migratorio de la Universidad de California en Los Ángeles, de la Facultad de Derecho. O sea que tenemos una batería de gente experimentada acompañándonos en esto. Y luego las organizaciones de base, el Venezuelan American Caucus, cuya directora ejecutiva, Deli Ferro, me da tanto orgullo desde el día que pensamos en la creación de esa organización y le dimos a ella la responsabilidad de coordinarla. Pues no nos equivocamos. Ella ha hecho un trabajo expansivo de comunicación con Casa Venezuela, con otras organizaciones de defensa de los derechos del migrante y con la comunidad de TPS en sí misma, y allí identificamos liderazgos de jóvenes, y Dania, jóvenes como Cecilia González, que fue la cara visible del grupo de jóvenes que se hicieron parte en la demanda, que requería mucha valentía, mucho coraje en medio de una política de ataque al migrante venezolano, deportaciones, dar la cara, ir a un juicio y decir, aquí estoy yo con mi nombre y apellido defendiendo mi estatus, ¿no? Y por supuesto que ensamblar todo eso requería de mucho apoyo comunicacional, el buen periodismo que hacen gente como tú y muchos otros,
nos permitió siempre mantener a la gente informada, mantener a la gente en comunicación. En el campo político tuvimos mucha acogida y receptividad de la conferencia hispana del Congreso de los Estados Unidos. El diputado Darren Soto de la Florida. Luego se sumaron diputados como el diputado Gregory Meeks de Nueva York, la diputada Debbie Wasserman Schultz también de la Florida, Frederica Wilson. O sea, la cosa fue creciendo más allá de la conferencia hispana. Nos hubiese gustado tener más acogida, más receptividad de los legisladores republicanos de la Florida, pero realmente la orden venía de muy arriba y muy decidida, no solamente en esto de revocar el TPS a los venezolanos, sino de alguna manera luego seguir con el parol y, a mi juicio, dejar desprovista de protecciones migratorias a un universo muy grande de gente que a partir de un momento determinado podían ser, en la fórmula de las deportaciones masivas, con la invocación de la ley de enemigos extranjeros y toda la narrativa de criminalidad y tren de Aragua, podían ser objeto, como empezó a ocurrir, de barridos, de detenciones en barrido, ¿no? En redada, como decíamos nosotros allá en Venezuela. Están haciendo una redada por aquí, están haciendo una redada por allá. Y por otro lado, a Rick Grenell negociando con el régimen de Maduro una política de deportaciones. A cambio no está muy claro de qué es lo que se negociaba allí. Comenzó con la liberación de unos americanos, que muy bueno que los tengamos de vuelta acá en Estados Unidos, pero luego teníamos una inmensa duda de qué es lo que había detrás de estos vuelos de deportación. Entonces hay como un vacío estratégico con respecto al tema de Venezuela, que lo que me estaba indicando a mí, a todos estos grupos que te menciono, era básicamente que la verdadera prioridad, la primera línea de acción era deportar gente. Entonces teníamos que hacer algo y actuamos en la Corte de California, se actuó en la Corte en Massachusetts, con el tema del parol humanitario. Allí el empuje inicial lo toman los ucranianos y los haitianos y los venezolanos apoyando ese esfuerzo, así como ellos nos están apoyando a nosotros en el esfuerzo del TPS. Y también las demandas en la Corte Federal aquí en D.C., las que tuvieron que ver con el Alien Enemies Act, la ley de enemigos extranjeros, que fue el bloqueo, bloquear las deportaciones, y eso ya ha subido en instancia y va a la Corte Suprema de Justicia, la invocación de la ley misma como presupuesto o fundamento de las deportaciones masivas. Eso lo estamos todos litigando al mismo tiempo. Ahora, Leopoldo, a ver, un par de preguntas de todo lo que acabas de decir. La primera, porque fue el primer tema que referiste en relación a los congresistas republicanos, algunos de ellos o muchos de ellos han levantado la voz por Venezuela, en la Florida. María Elvira Salazar, por ejemplo, ¿no? Se ha ocupado del TPS, quizás como tú señalas hay una orden de arriba, pero también ellos han sido voz de los venezolanos en momentos determinados. Y mira, en el pasado esto era un tema bipartidista, y fíjate que yo en el tono que me comunico con ellos es respetuoso y es buscando una colaboración, es buscando un entendimiento, es buscando restablecer el bipartidismo alrededor de este tema. Porque si tú analizas la política del 2015 en adelante, y cuando aparece el tema migratorio como parte del diseño de la política bipartidista, fue muy claro el apoyo demócrata y republicano a el tema del trato humanitario al migrante venezolano. Y de hecho, en la primera presidencia de Trump, era difícil que ellos asumieran el TPS, y el propio senador Rubio en su momento, el secretario de Estado, con el senador Menéndez, congresistas como Darren Soto, que liderizó desde hace 10 años, Darren Soto venía liderizando la idea del TPS para los venezolanos. Se anticipó incluso a la crisis migratoria, si así lo vemos. Y allí estaba en ese momento un conjunto de legisladores republicanos apoyando eso, Ileana Ross en su momento. Entonces, a lo que yo estoy apelando cuando me comunico con ellos públicamente es a decirles, exijamos un consenso bipartidista alrededor del trato humanitario al migrante venezolano, porque no tiene ningún sentido, Idania, que si el presidente Biden establecida una verificación de las circunstancias, de las condiciones del país,
que se manifestó el 17 de enero, días antes de dar la administración. Un proceso que siguió todo lo pautado por la ley de inmigración para otorgar o prorrogar un estatus de migración, de protección migratoria temporal como el TPS. Se siguieron todos los pasos. Concurrieron entonces Homeland Security y el Departamento de Estado y dijeron, sí, las condiciones en Venezuela siguen siendo las mismas. Incluso se han agravado después del fraude electoral del año pasado. Entonces, el presidente Biden dice, bueno, voy a prorrogar por 18 meses este estatus, ¿verdad? Y voy a darle a los del TPS 2021, que tienen un vencimiento en septiembre, la oportunidad de sumarse a esta prórroga que le correspondería a los del 2023 para que todos vayan junto ahora en una sola protección de 18 meses más. Eso era algo que la administración Trump y el secretario Rubio debieron asumir como bueno. No se debió hacer política y no se debió ofrecer al migrante venezolano como primer objetivo del cumplimiento de una promesa electoral de deportaciones masivas, porque se sabe que el venezolano que tiene TPS no es un criminal. Se sabe que el venezolano que tiene TPS normalmente son familias y personas que están trabajando, que están aportando, que están asimiladas, que son queridas en la comunidad, al igual que la gente del paro humanitario, que entró con un patrocinante, con un sponsor legalmente. Legalmente entraron con una protección de 24 meses. Algunos se le vence ahora, algunos se le vence dentro de un año. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer, en mi opinión? Continuar con ese consenso bipartidista, ver la decisión del presidente Biden como una decisión que estaba inscrita en ese consenso y avanzar entonces protegiéndolos a ellos mientras decidimos qué vamos a hacer para buscar un camino hacia la democracia en Venezuela. Pero, por un lado, revocan esa primera decisión de la prórroga de los 18 meses con un dictamen que a mí me pareció ofensivo, porque yo no sé si recuerda, Idania, que en el dictamen decía que las condiciones en Venezuela habían mejorado notablemente y yo no podía entender cómo un secretario de Estado como Marco Rubio podía, bajo su vigilancia, permitir que una cosa así sucediera. Entonces, ahí había que llamar la atención respetuosamente y decir, ustedes saben que esto no es así. Y luego van y revocan el estatus. Entonces, la Corte de California, ¿qué fue lo que hizo? Corregir eso y decir, mire, en primer lugar, ustedes saben que no se puede revocar un estatus de protección migratoria temporal si las condiciones objetivas siguen siendo las que lo justifican. Claro. Y número dos, no pueden estigmatizar, como dijo la Corte, a toda una población, a un universo de 600 y tantos mil migrantes que tienen TPS como criminales, porque además sabemos que no son criminales. En esa acción, Idania, y a mí me gusta mucho destacar y subrayar esto, se sumaron en un amicus brief los 18 fiscales generales de 18 estados y el Distrito de Columbia de la ciudad de Washington. ¿Y ellos qué dicen? Ellos dicen, no es verdad que la comunidad tepeciana está vinculada al crimen. Todo lo contrario, los queremos con TPS. Luego dicen, no podemos romper familias. El TPS, al igual que el parol, ha permitido que familias se reencuentren aquí en los Estados Unidos. No podemos quebrar esas unidades familiares. No podemos afectar a las comunidades donde esos niños están yendo al colegio, son parte del club deportivo, los padres son amigos de los padres de la asociación de padres, tienen un negocio, están trabajando. Y finalmente vamos a eso, a la contribución económica. Los fiscales dicen, esta gente está activamente y productivamente construyendo en los Estados Unidos $3.000 millones en impuestos federales y $2.000 millones en impuestos estatales. Entonces, ¿cuál era el sentido de romper eso? Que además era un consenso político, es lo que yo más que reclamarle, le he planteado a la congresista Salazar, a Carlos Jiménez, a Mario Díaz Balar y al propio secretario Rubio, que siempre estuvo de acuerdo con la protección migratoria temporal. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no están de acuerdo? Claro. Ahora, Leopoldo, esta medida es cautelar. Pospone la revocatoria, pero queda mucho por delante. Y por eso yo hoy decía, en respuesta a un planteamiento de la congresista Salazar por las redes sociales, le decía, la manera más constructiva de abordar esto, más allá de las declaraciones que podamos dar todos, es aprovechar el momento. Porque yo no sé si a ti te pasa, y Dania, lo conversábamos y te vi ayer conversando con Ade Ferro sobre este tema. Ayer yo sentí una reivindicación
profunda, tremenda, un estado de alegría como venezolano, porque una de las cosas que nos han robado a los venezolanos en los últimos 20 años es el sentimiento de que es posible la justicia, ¿no? De que tú no encuentras a veces canales para hacer valer tus derechos. Y ayer los vimos todos, los que tienen TPS, los que no tienen TPS, los que viven en los Estados Unidos o los que no viven en los Estados Unidos, los que somos ciudadanos de Estados Unidos, además de ciudadanos venezolanos, y los que no lo son. Todos lo vimos con una alegría enorme, lo festejamos. Entonces yo aprovecho este momento para decirle a la congresista que le dio la bienvenida, si se quiere, en su estilo, porque tiene que manejar algunos protocolos, me imagino, que no le impidan o no le creen problema o cortocircuito con las altas esferas del poder de la presidencia en este momento. Pero yo lo que le digo a ella, el secretario Rubio y la secretaria Noem, que vayan al juicio y digan, estamos de acuerdo con la medida. No la hagamos una medida cautelar. Hagamos esto ya definitivo. Transémonos en que el TPS se mantiene vigente, como había dicho el presidente Biden, por 18 meses más. En 18 meses vemos si las condiciones cambiaron o no cambiaron en Venezuela. Y ahí volvemos a tomar una decisión. Pero ¿por qué quitarle a la gente esos 18 meses y dejar eso como una especie de suspenso, que es la medida cautelar, mientras seguimos litigando cuando son la vida de 650,000 personas? Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad y si realmente ellos quieren ayudarnos y apoyar, yo sé que tienen la influencia. Los 3 votos de esos 3 congresistas de la Florida y otros más en el Congreso son muy importantes para la administración, porque la administración tiene que aprobar en los próximos meses la ley de reconciliación presupuestaria, el presupuesto y sus propuestas fiscales. Bueno, que utilicen el poder y la influencia de lo que significan sus votos en el Congreso para escuchar a una comunidad, porque, oye, Idania, las autoridades de Doral, las autoridades de varias ciudades del sureste de la Florida, otros alcaldes y concejales de otras ciudades en los Estados Unidos, en Texas, nos han dicho a estos grupos de trabajo, la economía local nuestra va a sufrir mucho, puede colapsar si esto se lleva a cabo, porque el venezolano está muy productivamente incorporado. Y yo quiero subrayar algo. De 800,000 venezolanos, entre TPS, paro humanitario y gente pidiendo asilo, 800,000 venezolanos, que es esa comunidad migrante en una de estas 3 categorías, Idania, Sí. se han cometido, fuera de los que tienen esos beneficios, 600 delitos. Es decir, 600 personas han sido acusadas de cometer un delito y unas pocas han sido condenadas con debido proceso de los delitos cometidos y muy bien condenadas y que paguen por el crimen que cometieron. Pero no convirtamos 600 eventuales delitos o delitos cometidos por un grupo de personas en la justificación de una política de deportación de una comunidad inmensa que le espera que si la devuelves a Venezuela. No quiero dejar por fuera de nuestra conversación, y te hago ya esta última pregunta en relación al parol, que también abarca, como has dicho, unas 500 o algo más, 500,000 personas aproximadamente, habría nicaragüenses, haitianos, venezolanos. Se ha hablado que esto está a punto de definirse igual, que podía ocurrir hoy. Hay 2 demandas con respecto al parol. Una primera que se introdujo casi que en simultáneo con la del TPS, en las cortes en Massachusetts. En esa ya se escucharon argumentos, aunque se fijaron audiencia para un par de argumentos adicionales, porque ahí se está tratando de ir por la vía de la certificación de la clase, o sea, una acción colectiva que inician un grupo de personas, en este caso son 8 personas que tienen el parol y 3 sponsors apoyados por las organizaciones de defensa de los derechos del migrante, pero es una circunstancia de hecho y entonces se extienden los beneficios de esa decisión a cualquiera que esté en la misma situación. No es una acción contra el acto o la ilegalidad del acto, sino basado en las circunstancias de las personas. Entonces, si las personas calzan ese perfil, se amplía el beneficio a todos. Esa decisión podría ser tomada en cualquier momento, al menos de que el juez decida esperar escuchar argumentos en una audiencia que está pactada para estos primeros días de abril y avanzar a una decisión que podría ser una medida cautelar también. Luego hay otra demanda que se inició aquí en la Corte Federal en Washington, D.C., el día jueves de la semana pasada, hacia al cierre de la semana, porque pasó entre la revocatoria del parol
y los días siguientes la administración Trump decidió, más allá de la revocatoria del programa, lo cual dejó una cantidad de gente que estaba esperando que le otorgaran el parol sin respuesta, lo que sucedió fue que el presidente Trump levantó la protección del parol humanitario a quienes ya la tienen y le notificaron a la gente que se tiene que ir so pena de deportación el 30 de abril si no se deportan voluntariamente a través de un procedimiento que se estableció. Entonces, imagínate tú los nicaragüenses, cubanos, venezolanos, haitianos que tienen un parol, que tienen un permiso de trabajo, que tienen un sponsor, que entraron legalmente al país porque entraron en un vuelo con una documentación que les permitía entrar y además tienen un permiso de trabajo, están trabajando, tienen una casa alquilada, tienen unos hijos en un colegio. O sea, me tengo que ir el 30 de abril como si fueran unos criminales. Entonces, la acción de Massachusetts lo que busca es darle una protección al parol y a los parolees, a los beneficiarios, y la acción de DC está planteando que se establezca un tiempo en el cual se respete la fecha inicial del parol otorgado. O sea, a la persona le quedan 4 meses, le quedan 4 meses. Si le queda un año, le queda un año. Si le quedan los 24 meses porque recién entraron y le dieron un permiso de 24 meses, se respeta eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la concurrencia de esas dos acciones? Es también algo que estamos a la espera y nuevamente aquí se ha ensamblado, como hablábamos al principio del programa, un colectivo de talento, de gente que por supuesto está muy pendiente de lo que pueda pasar estos días. Son 117.000 venezolanos que tienen parol humanitario y una muy buena parte de ellos ya tienen, algunos están acercándose al primer año con el parol, otros están más cerca del año y medio, otros lo tienen muy recientemente, de hace 4 o 6 meses, porque la administración Biden estuvo otorgando parol a muchas personas hasta más o menos el mes de septiembre, noviembre, cuando se suspendieron el procesamiento de nuevas solicitudes, quedaron una cantidad pendiente y entramos ahora en esta crisis con la administración Trump. Quiero agradecer a Leopoldo Martínez, fundador del Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas, ex consejero del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Leopoldo, gracias por este tiempo, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti, Dania, que ha sido siempre una ventana muy importante para nosotros poder decir lo que pensamos e informar a la gente. Y yo sé que tú estabas celebrando ayer con mucha emoción porque la verdad es que no se merece nuestra gente tanto sufrimiento, haber salido del país en las condiciones que tuvieron que hacerlo, para luego tener que enfrentarse a otra sensación de persecución, de que no eres deseado, querido, que no eres bienvenido. Eso es muy, muy duro.